refrigeración industrial. En este módulo vamos a estar viendo en esta parte de espacio refrigerado. Me presento, soy Daniel Puerta, ingeniero mecánico de la Universidad de Antioquia. Me desempeño como director de ingeniería en una empresa especializada en el diseño de refrigeración, de sistemas de refrigeración industrial. Cuento con más de 5 años de experiencia en el medio. Eh, Bueno, el contenido de la clase de hoy, como ya les mencionaba, va a ser de espacio refrigerado. Este contenido es muy extenso, por lo cual el día de mañana vamos a continuar viendo esa parte y mañana también estaremos viendo rotación de aire y velocidad de aire. Acá tenemos el orden del día. Primero vamos a iniciar con los conceptos básicos, luego vamos a ver algunos requerimientos y definiciones de espacio. Vamos a pasar muy rápido también por toda la parte de carga térmica, tratando de hacer algunos ejemplos ahí. De ahí vamos a empezar con la selección de refrigerantes, donde también vamos a hacer un pequeño repaso de lo que ya se ha visto. Y finalmente vamos a iniciar con la parte de selección de equipos. Aquí es donde vamos a terminar por hoy y aquí vamos a retomar nuevamente mañana porque esta es la parte más extensa de, de este tema. Bueno, eh, comencemos con el esquema básico del sistema de refrigeración. Me imagino que ya están cansados de estar viendo todo el tiempo el sistema básico, pero es importante recordar como las partes principales y el comportamiento del mismo. Tenemos que el sistema está compuesto por compresores, va a haber un condensador, vamos a tener unos elementos de expansión. Ahorita más adelante vamos a ver otros tipos de sistemas fuera de este, que ese es como el más convencional. Vamos a tener un evaporador y básicamente son como los componentes principales que se tienen en el sistema. Obviamente hay otros elementos importantes como viene siendo la parte eléctrica, la modulación y las puertas, pero vamos a concentrarnos más que todo en esta parte en el equipo mecánico. ¿Por qué se menciona eso? Porque es importante entender el funcionamiento del sistema. Para eso vamos a mirar el diagrama de Molière. Acá estamos con un sistema que está en operación subcrítica, donde vemos el comportamiento iniciando en el punto de ingreso al compresor, donde vamos a estar en estado de vapor. De ahí el refrigerante va a subir su presión y su temperatura. En la salida del compresor vamos a llegar al condensador, en el cual vamos a estar transfiriendo el calor que lleva el refrigerante al ambiente. Esto va a generar una caída en la temperatura del mismo, lo cual va a generar que él empiece a entrar a la parte de la campana, cambiando de estado y llegando a estar en estado completamente líquido. De ahí nos vamos a encontrar con un elemento expansor, el cual nuevamente nos va a meter dentro de la campana. Este elemento hay que considerar que se comporta con realizando una expansión muy grande, hay un salto grande de presiones y a la entrada del evaporador lo que nos vamos a encontrar es una mezcla entre el gas y el líquido. De ahí vamos a tener el evaporador, el cual va a estar absorbiendo el calor del espacio que queremos refrigerar y nuevamente vamos a la salida del evaporador a encontrarnos con el compresor y a iniciar nuevamente el ciclo. Acá es importante recordar el sobrecalentamiento y el subenfriamiento del sistema, que más adelante vamos a estarlo viendo a profundidad. Ya con estos conceptos eh, nuevamente vistos, vamos a empezar ya ahora sí con la parte de requerimientos y definición de espacios. Lo más importante a la hora de diseñar un sistema de refrigeración es entender muy bien qué se requiere. Entonces, para eso hay que identificar la necesidad completa del proceso. Entonces, hay que conocer muy bien el tipo de proceso y tratar de ir un poco más allá de los datos básicos que nos puedan estar entregando.
Hay que conocer muy bien la cantidad y tipo de producto, las condiciones de ingreso de producto, el requerimiento de tiempos de enfriamiento o congelación de los distintos productos y las temperaturas de salida requeridas. Las condiciones ambientales de la instalación, la cantidad de personas en el espacio refrigerado, las veces que esas personas van a estar entrando a los diferentes cuartos, la apertura de puertas de los espacios refrigerados. Es un tema crucial que más adelante vamos a ver algunos ejemplos de las implicaciones que pueda tener todo el tema de aperturas de puertas. Considerar muy bien todos los equipos misceláneos que van a estar en la zona. Revisar muy bien todos los requerimientos de temperatura y humedad de los espacios refrigerados. Muchas veces no se contempla la humedad requerida y esto trae problemas en el proceso, y en la clase que van a ver el próximo jueves van a estar viendo esta parte de las mermas que se generan los productos, y muchas de estas mermas es por un mal diseño o por una mala especificación de la humedad relativa requerida. Otro punto importante es tener en cuenta muy bien la definición de las zonas, que van a ser zonas de enfriamiento, de congelamiento, zonas de adecuación, de procesos, de almacenamiento, y tratar a veces de diferenciar bien estas zonas y no tratar de utilizar como el mismo espacio para demasiadas labores al mismo tiempo, porque el sistema no va a ser capaz o no va a ser muy eficiente realizando, por ejemplo, abatimiento y sostenimiento de producto al mismo tiempo. Otro punto importante a tener en cuenta es tener muy claro el presupuesto estimado del sistema. Muchas veces, y lo vamos a ver más adelante, la mejor opción en tecnología no va a ser la mejor solución, porque los costos van a ser exagerados y el proyecto no lo va a poder tener. Y el último punto, que es muy importante, es todo el tema de la normativa según el proceso requerido. Entonces, definir muy bien los espacios cumpliendo con todos los requerimientos de la norma que tengan las diferentes plantas o centros de distribución. Bueno, entonces para iniciar con toda esa parte, lo primero que se tiene que hacer es un balanceo de la línea. ¿De dónde parte el balanceo de la línea? Debe partir como del punto crítico, del cuello de botella del proceso. Ese es el punto de partida para poder determinar bien los espacios que deben estar antes y después del cuello de botella. Otra cosa importante también al realizar el cuello de botella es ver que no se generen contraflujos, que la disposición de los espacios esté de acuerdo a las exigencias o normativas requeridas para el proceso que se esté llevando a cabo. A veces es difícil interiorizar que no solo se trata de diseñar un buen sistema de refrigeración, sino que el sistema debe ser funcional para la empresa que está llevando a cabo el proyecto. Entonces, esa parte es importante tenerla en cuenta, y hay que mirar muy bien todo el tema de normativas que acompañen los diferentes procesos. Bueno, en la definición de espacios, existen varias formas de disponer la entrada y salida de materiales, de acuerdo con la ubicación de los muelles, la ubicación de las puertas de acceso a las zonas refrigeradas. Sin embargo, hay como diferentes ventajas y desventajas que dependen mucho de la infraestructura, del tipo de producto que se va a manejar, la cantidad de referencias, la cantidad de producto que va a ingresar o salir, que define la cantidad de muelles necesarios, todos los volúmenes que se van a manejar y el proceso natural de la mercancía. De estos diferentes formas de disponer los espacios, pues vamos a encontrar diferentes tipos de flujo, como lo son el flujo en U, el flujo lineal y el flujo en L o en T. Digamos que esto aplica tanto para centros de distribución como para plantas de proceso. Es importante tener en cuenta como las disposiciones o los beneficios que va a tener cada uno, y considerar muy bien las ventajas y desventajas, que es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, del flujo NU vamos a encontrar las siguientes ventajas. Facilita el cross-docking, la selección de todas las diferentes referencias que se puedan tener. Da un mejor uso a la infraestructura,
debido a que el patio de maniobras puede ser mucho más pequeño y hay menos recorrido en el personal y hay personal que se puede prestar de un área a la otra sin ningún problema cuando se tienen procesos relativamente pequeños. Las desventajas de este tipo de flujo es el cargue y el descargue de la materia prima debe ser muy eficiente para evitar contraflujos y optimizar el personal. También como desventaja tenemos que es más probable que se generen algunos contraflujos y, y otra consideración importante es tener en cuenta todo el tema del material a utilizar y utilizar muy bien los recursos del personal. Entonces, también hay que ver que al tener menos recorrido de personal, se puede prestar para que el personal se pase para otras áreas donde no debería estar. La característica principal de este tipo de flujo es que los muelles de recibo y despacho van a quedar ubicados sobre la misma cara de la planta o del centro de distribución. Bueno, el tipo de flujo lineal, donde vamos a encontrar como característica principal es que los muelles van a estar en puntos opuestos del proceso, tanto el muelle de recibo como el de despacho. Las ventajas principales son que hay poca probabilidad de contraflujo, va a haber una muy buena división del personal, en especial en procesos donde se deban tener zonas separadas, como por decirlo así, zonas sucias y zonas limpias del proceso. También se genera una codificación más sencilla para todo el tema de almacenamiento y estantería. Las desventajas principales que se tienen es la utilización de más personal y equipos auxiliares debido a los largos recorridos que se pueden generar. Es poco eficiente pensando en ampliaciones, debido a que después de haber definido la delimitación de los muelles es muy difícil trasladarlos y es una infraestructura un poco más compleja por las distancias que se pueden manejar. También hay que tener en cuenta que es importante al pensar en este tipo de flujo el tema del acceso, debido a que o se debe tener un patio de maniobras muy grande o dos accesos diferentes, casi que separados para poder contar con este tipo de flujo. Y finalmente tenemos el flujo en L o en T, cuya característica principal es que en dos caras continuas de la planta o del centro de distribución van a estar los muelles. Las ventajas es que la nave se encuentra con dos canales viales. Esto genera que el acopio o el patio de maniobras, una parte pueda ser compartida y no se necesita tanto espacio y facilita mucho el cross-docking. Las desventajas acá serían la utilización nuevamente de más personal y equipos auxiliares. Solo se permite en este caso la ampliación en un solo sentido del flujo y también genera una infraestructura un poco más compleja para poder hacer el desarrollo. Bueno, otra consideración muy importante a la hora de analizar todo los requerimientos y las necesidades es considerar los tiempos del personal, los tiempos que se demora el proceso. Entonces, para eso existen diferentes eh, simulaciones o software que permiten analizar cómo se comporta este proceso. Acá vemos un ejemplo de cómo se puede ir verificando el comportamiento de diferentes personas a la hora de estar haciendo un picking de diferentes referencias para empezar a paletizar. Entonces, esto también ayuda a determinar los tiempos y el comportamiento que va a tener la operación para poder distribuir mejor los espacios, analizar bien el tema de aperturas de puertas, tratar de ir un poquito más allá en el análisis del proceso como tal. Bueno, otra de las consideraciones importantes para poder definir todos los espacios que se van a tener
Es el tipo de almacenamiento que se va a tener, si se va a tener estantería, considerar las protecciones, qué tipo de estantería se va a tener, si es estantería drive-in, si es estantería sencilla, de doble profundidad, porque eso delimita considerablemente los espacios de, de los cuartos de almacenamiento. También depende el tema de la estantería y las protecciones, depende de la cantidad de referencias y la rotación que se va a tener, depende de la infraestructura y el flujo. Bueno, es importante también considerar todo el tema de montacargas, en el cual se debe tener en cuenta los corredores necesarios, se debe tener en cuenta el tamaño, tipo y peso de carga. No todos los montacargas pueden ser utilizados para todo tipo de estanterías. Entonces, es otro punto importante, además que el montacarga y la operación que se tenga va a afectar directamente la necesidad térmica que tenga cada espacio refrigerado. Y el otro punto importante es los muelles. Se deben tener en cuenta muy bien los tiempos de operación. Los muelles también afectan la calidad de la mercancía y afectan la infraestructura. Hay que considerar que los muelles muchas veces son infravalorados y en Colombia pocas veces pasa que alguna empresa realmente instale un muelle para refrigeración. Casi siempre son muelles para secos, donde no se tienen en cuenta los sellos apropiados, donde la infiltración es súper alta, la operación de los muelles es muy ineficiente y todo eso genera un consumo adicional de energía y hace que muchas veces el sistema de refrigeración tenga que ser un poco más grande para la zona de los muelles. Bueno, ya con todas estas partes analizadas, todo el tema del balanceo de la línea, el flujo, los diferentes elementos que conforman el espacio refrigerado, pues ya se puede delimitar muy bien los espacios para poder empezar con el análisis de la carga térmica. Entonces es importante revisar. Acá vemos un ejemplo de un proyecto donde se hace una revisión de los espacios para ver que estén acordes a los requerimientos que se tenían en este centro de distribución. Bueno, vamos a pasar ahora sí con la parte de carga térmica. La carga térmica ustedes la vieron hace muy poco, vamos a pasar muy rápido por cada uno de los componentes, los cuales ya saben que son la transmisión, infiltración, la carga por producto y la carga miscelánea. Entonces, para la carga por transmisión, vamos a ver diferentes ejemplos de la importancia de la carga por transmisión, donde vamos a ver un comparativo de un consumo de energía. En el lado izquierdo tenemos las condiciones de un cuarto de características idénticas al cuarto del lado derecho. La única diferencia va a ser el espesor del panel, que el panel de la izquierda va a ser de 150 milímetros y el panel de la derecha va a ser de 100 milímetros. Esto con el fin de ver cómo son las afectaciones del espesor del panel en la carga térmica, llevándolo a consumo de energía. Las condiciones de temperatura van a ser las mismas, unos 20 grados centígrados, y vamos a replicar esto para la ciudad de Barranquilla, con las condiciones que tenemos acá de bulbo seco de 34.2 grados centígrados y de bulbo húmedo de 27.3 grados centígrados, ambos cuartos, y lo mismo para la ciudad de Bogotá, con temperatura de bulbo seco de 21.2 grados centígrados y de bulbo húmedo de 13.4 grados centígrados. Ingeniero Entonces, Daniel, sí, qué pena si puedo interrumpirlo y hacerle una pregunta. Ya claro lo que sí. interrumpí. ¿Esas condiciones son de ASRA, las condiciones de temperatura externa? Sí, estas condiciones sí, Ah, ok. correcto. Sí, igual, digamos que esto es para un ejemplo comparativo. Más adelante vamos a ver que estas condiciones pueden ser un poco capciosas porque realmente no se comportan estables. Eso lo vamos a ver más adelante cuando estemos viendo la selección de refrigerante, que ahí es donde más afecta el tema de la variación de temperatura en el transcurso del día. Bueno, acá entonces empezamos a mirar el comparativo, sacamos la cantidad de metros cuadrados de las dos referencias y vemos el costo de instalación. Estos valores deben estar un poco desactualizados con toda la situación actual.
que se deben haber ido por las nubes, pero acá más o menos tenemos unos valores de referencia de cuánto podría estar valiendo el panel de 100 milímetros y panel de 150 milímetros. Vemos una diferencia entre los dos de aproximadamente 55 millones de pesos. Ahora vamos a mirar cómo se comporta el consumo de energía y cuánto es la diferencia de tener un sistema de refrigeración para las condiciones de menos 20 grados centígrados en Barranquilla con panel de 150 milímetros y con panel de 100 milímetros. La diferencia que estamos viendo y el ahorro de carga térmica es alrededor de 17.000 BTUs. Y el consumo de energía, esos 17.000 BTU se van a ver reflejados en más o menos 4.23 kilovatios. Esto en pesos, ahí más o menos se estima que es alrededor de 9 millones de pesos. ¿Qué quiere decir? Que la recuperación de la inversión es alrededor de 5.6 años para este caso en Barranquilla. Y de igual forma se hace el mismo análisis para Bogotá, donde la carga térmica va a ser mucho menor porque ahí la temperatura exterior es más baja. Solo se ve más o menos en 12.420 BTU hora, lo cual se traduce en un consumo de energía, una diferencia de consumo de energía de 2 kilovatios hora, lo cual son más o menos 4.800.000 al año. Y esto quiere decir que la recuperación de la inversión se va a dar en un lapso de 11.5 años. Este es un ejercicio muy interesante para mirar las diferencias y los retornos de la inversión, que muchas veces tienen la duda si se coloca un tipo de panel o no. Sin embargo, este no es el único ejercicio que se debe realizar, porque no necesariamente a veces se instala un panel más de mayor espesor con la idea de ahorrar energía. También hay que considerar que se utiliza para evitar que genere condensación. Acá vemos un ejemplo también rápido con las características parecidas. Vemos un cuarto en la ciudad de Bogotá, un cuarto en la ciudad de Barranquilla, con temperatura de menos 20 grados centígrados. Las condiciones que vimos de temperatura externa, las condiciones de humedad, unas condiciones de humedad relativa, el coeficiente de conducción del panel y vemos el coeficiente de convección. Esto depende mucho del coeficiente de convección y para hallar esos valores se utiliza una simulación para poder hallar el H, porque se debe hacer en estado transitorio. Con estos valores se puede hallar el punto de rocío. Vemos que el punto de rocío con estas condiciones que vienen siendo como las condiciones más extremas que se pueden tener en algún momento dado del día en la ciudad de Bogotá. Estamos hablando de 16.4 grados centígrados del punto de rocío. Y haciendo este mismo ejercicio para la ciudad de Barranquilla, vemos que el punto de rocío es mucho más alto. Estamos hablando de 31.1 grados centígrados. Entonces, al analizar la temperatura exterior de la pared con el panel de 11 y con el panel de 100 milímetros y el panel de 150, vemos las condiciones de temperatura externa que vamos a tener en la pared, en la ciudad de Bogotá y en la ciudad de Barranquilla. Con eso vamos a mirar la diferencia de temperatura que hay entre el punto de rocío y la temperatura de la pared y nos vamos a encontrar que va a haber cierta diferencia al utilizar un panel más grande. Por ejemplo, en la ciudad de Bogotá vamos a ver que prácticamente se llega a la temperatura muy cercana a la temperatura de punto de rocío, casi que garantizando que no va a haber condensación. En la ciudad de Barranquilla vemos que nuevamente con el panel de 150 también se tienen unos valores aceptables para las condiciones de temperatura de pared, estando solamente 5 grados por debajo del punto de rocío. A veces es extraño pensar que si se está debajo del punto de rocío está bien seleccionado algo, porque el punto de rocío a veces puede ser muy alarmante, debido a que cuando se llega al punto de rocío, literalmente solo se forma una pequeñísima condensación. A medida que el diferencial de temperatura es más alto con